Programa que existía en la radio cuando yo apenas iniciaba mis primeros trabajos en la radio aquí en Washington, en Walla Walla, Washington, en aquellos años. Estoy hablando de más de alrededor, casi cerca de 30 años. Pero había un hombre que daba un mensaje, y ese mensaje se llamaba Mensaje a la Conciencia. Bueno, me pareció interesante. Vino a este pensamiento a mi mente, el pensamiento de la conciencia. Amén. ¿Cuántos saben que tenemos una conciencia? Amén. Hoy vamos a hablar de una buena conciencia. Hoy vamos a hablar acerca de la conciencia, hermano. ¿A usted le ha tocado oír su conciencia? ¿Cuántos de ustedes les ha hablado la conciencia? Vean, ¿qué es la conciencia? Ahorita vamos a hablar de esto, que parece ser interesante. ¿Verdad? Parece ser interesante que aprendamos que Dios nos dio una conciencia. Dentro de nuestro inconsciente nos puso una conciencia. Es aquella vocecita que nos habla a la mente, ¿verdad? De momento nos dice lo que está bien o lo que está mal, ¿verdad? Muchas veces te dice lo que debes de hacer y lo que no debes de hacer. Dios lo puso ahí para que nosotros nos guiáramos, ¿verdad? De alguna manera en nuestro cuerpo nos puso eso, ¿verdad? Que funciona y funciona muy bien. Por eso vamos a hablar acerca de una buena conciencia según la Biblia. Es un estado, fíjese bien, la conciencia es un estado interno, como lo venimos diciendo, es un estado interno dentro de cada uno de nosotros, que ahorita vamos a hablar un poquito de este punto porque me parece interesante, que es un estado interno de paz y rectitud que se logra, hermano, al vivir de acuerdo. Eso se logra de acuerdo a vivir, de acuerdo a la voluntad de Dios y al arrepentirse de las faltas, lo que nos permite tener una sana, ¿verdad? Una relación sana con Dios y con los demás. Cuando usted tiene una buena conciencia, usted se puede parar detrás de este lugar, de este púlpito, ¿verdad? O para cantar un canto, o para hacer cualquier cosa, cuando usted está limpio de conciencia. ¿Cuándo es cuando uno está sucio de la conciencia? Cuando sabe que hizo algo en la casa, algo que no estuvo bien, o hizo algo en el trabajo que no estuvo bien, o más que nada en la calle hizo algo que no estaba bien. De momento alguien se le atravesó en el carro, ¿verdad? Y usted dejó que la carne, ¿verdad? De momento, ¿verdad? Brotara, ¿verdad? Y empezó a decirle de cosas al otro chofer, ¿verdad? Entonces ahí su conciencia ya como que se dañó, y entonces usted viene aquí y entonces la conciencia te dice, ¿verdad? Acuérdate lo que hiciste hace ratito. Pero eso acuérdate, no es para que no hagas nada, es para que hagas algo. Es decir, para que te pongas a cuentas con Dios, para que le pidas perdón a Dios, para que te acomodes delante de Dios. Por eso, hermano, hoy quiero hablar acerca de este mensaje a la conciencia. Le da un mensaje que nos va a ayudar a ti y a mí a ser mejores cada día y escuchar esa conciencia que de momento Dios la puso ahí para que nosotros, ¿verdad?, supiéramos que Dios aún en nuestra conciencia nos deja ver las cosas buenas y las cosas malas. Así que una persona con una buena conciencia vive y se comporta según un código moral. Qué importante, hermano. ¿Cuántos saben lo que es lo moral? Hermano, lo ético, lo moral, lo educado. Es decir, muchas veces, hermano, nuestros padres nos enseñaron moralidad, vivir de una manera moderada, de una manera buena, de una manera sana. Y cuando usted, ¿verdad?, escuchó los consejos de su padre, ¿verdad?, de momento, ¿verdad?, usted sabe que si está desobedeciendo el consejo, está practicando mal el consejo o está viviendo mal. Ahora, una persona con una buena conciencia vive, fíjese bien, vive y se comporta. Cuando hay una buena conciencia, vive y se comporta según un código moral de excelencia dado por Dios. Es decir, que Dios, hermano, a través de la palabra de Dios, hermano, nos enseña muchas cosas que se van a nuestro inconsciente, y de nuestro inconsciente van al consciente que tenemos en la cabeza, hermano, y de ahí viene la conciencia. Es decir, que usted empieza a sacar de lo que está dentro del subconsciente lo que está bien o lo que está mal. Y eso dice la Biblia que es dado por Dios. Posee, hermano, convicciones internas rectas y es capaz de discernir entre el bien
y entre el mal. Por eso cuando usted, hermano, va a hacer algo, fíjese, cuando usted va a hacer algo, cualquier cosa en su casa o en el trabajo, ¿verdad? Cualquier cosa, de momento usted tiene que darle un tiempo a la conciencia. Medítelo, piénselo. ¿Para qué? Para que de esa manera usted pueda saber si lo va a hacer bien o lo va a hacer mal. La Biblia dice que debemos de ser, ¿verdad?, de una manera lentos para oír y tardos para hablar. ¿Algo así lo menciona? ¿Por qué? Porque tenemos que primero dejar nuestra conciencia. Hay gente que habla arrebatado, y entre hablar arrebatado sin meditar las cosas, sin dejar que esa conciencia, ¿verdad?, de momento nos haga ver si lo que vamos a decir está bien o está mal, hablamos cosas que de momento están mal dichas o están, ¿verdad?, de alguna manera ofensivas para alguien. Por eso, hermano, nosotros tenemos que hacer uso de esa conciencia que Dios la puso ahí. No la puso porque sí, no es porque dijo no tengo dónde ponerla, ahí la voy a poner. No, es que Él la puso para que nosotros, hermano, tuviéramos esa conciencia. Fíjese que aún ahora los aparatos que están haciendo la tecnología de hoy, le ponen algo, no sé cómo se llama en inglés, pero es algo que hace la función de conciencia también en un aparato, en un robot, en un carro. Por eso los carros ahora traen varios sensores, y el carro, si hay alguien que está enfrente, no camina hasta que alguien se quita. Hace días fuimos nosotros, no es por presumirle, pero fuimos a comer a un restaurante a Portland, ¿verdad? Nunca había ido a comer a un restaurante a Portland, hermano, y me quedé sorprendido de que de momento, ¿verdad?, miré que venía un carrito solo con platos, ¿verdad? Venía solito con los platos hasta la mesa, y se paraba ahí cerca de la mesa, y la gente agarraba los platos y los ponía ya, ¿verdad?, en la mesa, pues para comerlos. Pero si alguien se le atravesaba ese carrito se detenía. Fíjese, si aún ese carrito tiene ya eso que le dictas y le das, lo vas a atropellar, ¿verdad? Ese carrito ahí se detenía. Luego los voy a invitar para que sepan de qué restaurante les digo. Pero yo me quedé sorprendido de eso. Ahora, lo que yo quiero que usted mire, hermano, esa conciencia, Dios nos la dio. Dios nos dio la conciencia. Y la Biblia dice que debemos estar limpios de conciencia. Dios quiere, si usted lee la Biblia, ¿cuántas veces Dios habla de la conciencia? En toda la Biblia, Dios habla muchísimas veces, no puedo descifrar el número, la cantidad, pero en muchas áreas dice en la palabra de Dios que Dios le dio la conciencia al hombre para que el hombre la pusiera en práctica. Así de que la conciencia, hermano, nos ayuda a definir, a saber si estamos haciendo bien o estamos haciendo mal. Pablo encargó a Timoteo estas palabras. El apóstol Pablo le encargó a Timoteo: aférrate a tu fe en Cristo y mantén limpia tu conciencia. Aférrate, dice, a tu fe, a lo que has creído. Aférrate a lo que has creído en Cristo y mantén limpia tu conciencia. Pues algunas personas desobedecieron a propósito lo que se les decía, desobedecieron a propósito lo que les decía su conciencia, y como resultado fue un náufrago. Entonces, una persona que desobedece aún, fíjese bien, hay personas que aún desobedecen la conciencia, ¿verdad? Y cuando usted desobedece la conciencia, dice que hubo personas que desobedecieron a propósito, hermano, y se desviaron. Hermanos, se descarrilaron, vivieron mal. ¿Sabe por qué? Por no obedecer a la conciencia. Es decir, hermano, Dios nos ha dado esa conciencia. Paz de Cristo, hermanos. Y usted tiene que hacerle caso a lo que el Espíritu Santo le habla a través de esa conciencia. Ahora, cuando usted tiene, hermano, conocimiento de la palabra de Dios, cuando empieza a leer la Biblia, su conciencia, su consciente y su inconsciente que está en la cabeza, hermano, se llena de información. Se llena de información, y ahora cuando usted va a hacer algo, su conciencia le dice: ¿es bueno? ¿Es malo? ¿Eso le gusta a Dios
o eso no le agrada a Dios. Por eso es importante, hermano, que atendamos, hermano, este tema de la conciencia. Porque ¿cuántos de ustedes, hermano, se sienten bien cuando tienen la conciencia limpia? ¿Cuántos se sienten bien? ¿Verdad? Cuando uno hace cosas y lo trae en la conciencia y sabe que va a llegar a la casa y dice, híjole, ¿y ahora cómo le digo a mi esposa? ¿O cómo le digo a mis hijos? ¿Verdad? Porque trae la conciencia. A veces ellos ni cuenta se dan, pero usted que trae la conciencia llena de cosas, dice, ¿y si se dan cuenta? ¿Verdad? Las mujeres son bien sabias y conocen bien a su marido, ¿verdad? Porque cuando lo miran, luego le dicen, tú traes algo en la conciencia. ¿Qué hiciste? ¿Verdad? Y yo me acuerdo, hermano, que bueno, no me decía mi esposa así, pero mi mamá sí le decía a mi papá, ¿verdad? Ya vienes de tomar, ¿verdad? Porque mi papá tomaba, no era cristiano, ¿verdad? Y mi papá era de los que tomaban y se ponían colorados, pero así como camarón cocido se ponían, ¿verdad? De su cara, de tanto alcohol. Y mi mamá le decía, y mi papá, ¿verdad? Pues sabía lo que traía en su conciencia, ¿verdad? Y a veces nosotros cuando mentimos, ¿cuántos de ustedes han mentido en alguna ocasión en su vida? Yo sí, en alguna ocasión en mi vida lo llegué a hacer. Ahora, ¿verdad? Trato de no hacerlo. No digo que no lo hago, pero trato de no hacerlo. Porque sería mentiroso si digo que no, ¿verdad? Ya está la primera mentira, ¿verdad? Entonces trato de no hacerlo, trato de no mentir, trato de hablar con la verdad, ¿verdad? Porque dice la Biblia que aquel que diga que no es mentiroso, ya lo es, por decir que no es. Pero, ¿cuántos de ustedes han tenido en su conciencia una mentira? A ver, ¿quién de ustedes ha tenido una conciencia en su mentira? ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? Yo ya tengo mucho rato que no sé qué se siente, pero ustedes sí, así han de saber qué se siente. ¿Qué se siente traer una mentira a la conciencia? ¿Verdad que no es? Me imagino que no se siente bien, ¿verdad? ¿Verdad? Como que no tiene cara para pararse ante la persona a la que le mintió. Como que no tiene libertad para hacer algo, ¿verdad? Siendo que acaba de mentir, ¿verdad? Bueno, déjeme decirle que vamos a mirar algo bien importante. En los tiempos de Adán y Eva, los primeros seres humanos que Dios creó, hermano, dice la Biblia, dice que Adán y Eva fueron creados con conciencia. Hermano, Dios creó al hombre y a la mujer con conciencia y se sintieron con vergüenza después de pecar. Mire, si hay algo que nos hace sentir la vergüenza, es que tenemos conciencia. No sé si me estoy dando a entender, hermano, me comprende lo que yo quiero darle en este día de parte del Señor, que eso que Dios puso en nuestro cuerpo, en nuestra cabeza, llamado conciencia, es lo que a veces nos hace sentir vergüenza. Bueno, si es que siente vergüenza, porque hay quienes no tienen ni vergüenza, ¿verdad? Aunque su conciencia les dice, hey, pero no era así, ¿verdad? Y no le importa. Bueno, por eso Dios la puso ahí, porque la conciencia, hermano, Dios quiere que la mantengamos limpia, libre de conciencia. Que cuando tú hables con la verdad, dice la Biblia, libre de conciencia, con una conciencia pura, ¿verdad? Que seas honesto, que seas completo, que seas cabal, que seas íntegro en tu conciencia, ¿verdad? La Biblia dice, hermano, en Génesis capítulo 3:7, que después de haber comido ellos del fruto prohibido, los ojos de Adán y de Eva se abrieron y se dieron cuenta que estaban desnudos, por lo que cosieron hojas de higuera para cubrirse, porque la misma conciencia los avergüenza. Yo quisiera, hermano, que ustedes y yo aprendiéramos que cuando, ¿verdad?, cuando nuestra conciencia nos dicte las cosas, le hagamos caso, porque muchas veces la conciencia nos va a avergonzar. En esta ocasión ellos sintieron vergüenza delante de Dios. Ahora yo quiero hacer la misma pregunta, hermano. ¿Cuántos de ustedes sienten vergüenza delante de Dios cuando hacen algo malo? Cuando saben que no lo tenían que haber hecho y lo hicieron. No lo tenían que haber dicho y lo dijeron. No tuvieron que haber entrado y entraron. Hermano, por eso nosotros los cristianos tenemos que vivir una vida apartado del mundo, ¿verdad? Apartado de las cosas malas. ¿Para qué? Para que nuestra conciencia esté tranquila. Le quiero preguntar más.
¿Cuántos de ustedes se han ido a dormir o a acostar con la conciencia sucia, dañada? ¿Cuántos se han ido con esa conciencia? ¿Verdad que no se duerme a gusto? Porque la conciencia te está diciendo, eso que hiciste no estuvo bien, eso que dijiste no estuvo bien, y mejor mañana búscalo, ¿verdad? O búscala, ¿verdad? O pide una disculpa, o pide un perdón, o arregla las cosas. Dice que yo tuve un compañero, hermano, que yo no lo ofendí a él, pero él sí me ofendió a mí, ¿verdad? Nomás porque me dijo aleluya hace muchos años, ¿verdad? Porque yo no aguantaba que me dijeran aleluya. Era joven y trabajábamos donde hacían bicicletas, en un taller de bicicletas, en una fábrica de bicicletas. Y hermano, éramos patachos en el trabajo, pero cuando él se dio cuenta que yo iba a una iglesia cristiana, se hizo mi enemigo. Dijo, es que yo no quiero andar con un aleluya, ¿verdad? Éramos amigos, no quiero andar jugando con un aleluya, no quiero tener un amigo que es aleluya, porque dice que los aleluyas son aburridos, los aleluyos no toman, no fuman, y entonces empezó a decir un montón de cosas de esas que le estoy diciendo, no van a bailes, y lo otro, y no, hombre, me dijo que yo nomás me quedaba viendo, pero por respeto no le quería decir nada, pero por dentro estaba que reventaba, pero no le decía nada, y él sintió como que mi seriedad como que él sintió como que ya me pasé, y no me hablaba, y yo dije, bueno, está bien, si no me quiere hablar, pues está bien. Y yo tenía mi conciencia tranquila, pero él no. Y un día, ¿verdad? A la hora de lonche salíamos a comer tortas ahogadas allá afuera, en la zona industrial, y me dijo, hey, te quiero invitar a una torta. Y se me hizo raro, pues una torta, y nunca me hablaba, y el día que me habló para invitarme una torta, pero dije, pues me conviene, ¿verdad? Una torta ahogada, pero ese fue el pretexto para que yo aceptara platicar con él, y me dice, ¿sabes qué? Te quiero decir algo que tengo en mi conciencia, que no me deja tranquilo. Y yo dije, ya va a empezar, ahora me va a reclamar la torta ahogada, y me va enchilar la torta, y luego me voy a enchilar más con lo que me diga. Pero ¿sabe qué, hermano? Él se reconcilió conmigo, dijo, perdóname, discúlpame si te ofendí porque te dije esto y esto y esto y esto. Y le dije, pues no me ofendió, pero sí me hiciste sentir mal, ¿verdad? Ahora de castigo me vas a invitar a otra torta, ¿verdad? Pero, hermanos, cuando una persona realmente, un hombre, una mujer, tiene su conciencia, ¿verdad? Algo, es mejor que lo libere, es mejor que lo saque. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la conciencia tranquila le agrada a Dios. El hombre que tiene una conciencia tranquila, que no le robó a Dios, ¿verdad? Que no le quitó a Dios la honra, la gloria y la alabanza. Hermano, que usted fue obediente a la palabra de Dios, usted puede vivir una vida con conciencia tranquila y puede dormir a gusto. Puede dormir tranquilo. ¿Por qué? Porque está limpio de conciencia. Sin embargo, va a tener hasta pesadillas o va a pasar una noche de insomnio, hermano, por no atender a lo que le dice su conciencia. Así de que, ¿cómo obtener, hermano, esa conciencia tranquila? ¿Alguien desea saber cómo obtenerlo? ¿Cómo obtenerlo? Bueno, ya hemos hablado, pero déjeme decirle cómo se obtiene. Se logra a través de la palabra de Dios. Es decir, que el arrepentimiento de los pecados y la obediencia a los mandamientos de Dios nos van a ayudar a ti y a mí, hermano, a mantenernos limpios de la conciencia. ¿Por qué? Porque te vas a dar cuenta con más claridad cuando Dios dice lo que tenemos y debemos de hacer y lo que tenemos y no debemos de hacer. Hermano, la Biblia nos enseña todo lo que Dios quiere que esté en nuestra conciencia. Cada vez que tú lees la Biblia, cada vez que tú abres la palabra de Dios, estás llenando de información, déjame decirlo de esta manera, de información de la palabra de Dios, las cosas que Dios quiere que pongas en tu mente, que pongas en tu corazón, para que de esa manera obtengas como resultado una buena conciencia delante de Dios. Y cuando tú estés en la casa del Señor, puedes estar con tu conciencia limpia, tranquila, que no te estorba para alabar a Dios, porque aquel que trae una conciencia mala, esa conciencia mala, mientras que no la componga, no la arregle, no le va a permitir alabar a Dios,
Porque el diablo la va a agarrar, ¿verdad? Esa conciencia, ¿verdad? La va a agarrar como una herramienta y cada ratito te va a decir en el oído, pero si tú hiciste esto, pero si tú haces lo otro, pero tú aquí en la iglesia muy santito, y en el trabajo ¿cómo andas? ¿Verdad? En el trabajo ¿cómo andas? Por eso yo les digo a los hermanos, en el trabajo los cristianos no cuentan chistes, ni cuentan charritas, ni cuentan cuentos de Pepito, ¿verdad? No hacen nada de eso. ¿Por qué? Porque luego, ¿verdad? Cuando usted venga a la iglesia, eso lo va a traer en su conciencia. Y aquí, hermano, Dios quiere que usted sea libre, hermano, de toda esa conciencia mala. Hermano, ¿para qué? Para que pueda tener la libertad de acercarse a las cosas de Dios, vivir como Dios manda, hacer las cosas que Dios quiere de una manera tranquila. La conciencia, déjame decirle aquí que la conciencia es la facultad psicológica y la capacidad interna que permite que una persona pueda distinguir, como hemos dicho, entre el bien y el mal. Le pregunto, hermano, ¿para qué Dios nos puso la conciencia? Para distinguir entre el bien y el mal. Ahora, ¿cómo vas a ver lo que está bien y lo que está mal? A través de la palabra de Dios, a través del mensaje de la palabra de Dios. Por eso es necesario, hermano, hermana, que usted abra la Biblia todos los días. Ábrala todos los días. No la tenga, ¿verdad? Como lo tenía ahí doña Juanita, ¿verdad? Una señora que yo conocí que le cortaba la yarda, ¿verdad? Ya falleció esa señora, pero yo me acuerdo que tenía una Biblia bien grandotota, bonita en su sala, y la tenía así abierta, ¿verdad? Pero nunca la leía. Se miraba bonita esa Biblia, grandotota allí en su sala, en un lugar bonito que la puso, una Biblia grandotota que tenía, así abierta, y yo le decía a doña Juanita, qué bonita Biblia tiene usted ahí, ¿verdad? Y fíjese, es una reliquia que tengo, fue de mi abuela y fue de no sé quién, ¿verdad? Y cuando yo me muera, pues quedará en la casa y no sé quién de mis hijas la conserva todavía, yo no sé, ¿verdad? Pero yo le decía, ¿por qué no la lee? ¿Verdad? Es que no la entiendo, decía la señora, y aparte no sé leer mucho. Pero a lo que yo voy, hermano, cuando usted, hermano, abre la Biblia todos los días, pero no para tenerla de adorno, sino que la abre para leerla, escudriñarla, hermano, usted, dice la Biblia, se va a llenar de conocimiento. Dice el libro de Proverbios que obtendrá sabiduría. ¿Lo ha leído? Proverbios capítulo 1 dice que el que lee este libro se llenará ¿de qué? De sabiduría y conocimiento. ¿Para qué? Para limpiar su conciencia. ¿Qué es lo que nos ayuda a limpiar la conciencia? La palabra de Dios también nos ayuda a limpiar la conciencia, hermano. Dice aquí para distinguir entre el bien y el mal. Es el juez interior. O sea, es el que nos dicta lo bueno y lo malo. Es el juez interior, escrito en el corazón del creyente, como dice Jeremías 31:33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, diré mi ley en su mente y escribiré en su corazón y seré para ellos por Dios y ellos me serán por pueblos. Es decir, que Dios pondrá en nuestra mente, hermano, lo que tenemos que hacer. Pero ¿cómo vamos a saber lo que tenemos que hacer? Leyendo la palabra de Dios, escuchando predicaciones cristianas. Yo le digo a veces a los hermanos cuando me dicen, pastor, es que a mí no me dejan escuchar la Biblia o leer la Biblia en mi trabajo porque no sé, por X razón, ¿no? O sea, que sea, ¿verdad? Si le dejan usar audífonos, pues ahí oiga una predicación o escuche la Biblia, ¿verdad? Narradas, hablada, pero haga algo, hermano, para que usted se alimente todos los días de la palabra de Dios. ¿Por qué, hermano? Porque eso nos va a ayudar. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Eso nos va a ayudar, Yo le ruego, hermano, en el amor de Cristo, que le abramos la Biblia todos los días. ¿Para qué? Para que de esa manera, hermano, sepamos distinguir entre lo bueno y lo malo, hermano. La conciencia nos ayuda a discernir. Así como usted tiene conciencia para las cosas naturales, normales en la vida. Como ahorita usted no sale y cruza la calle aquí así nada más. Usted primero voltea a la izquierda o a la derecha porque la conciencia le dice, aguas, aquí pasan los carros, ¿verdad? Pero el que no hace uso de la conciencia,
hermano, termina cruzando y termina atropellado. Entonces, hermano, en este día yo quiero animarlo a que use la conciencia. La conciencia, hermano, es importante. Aunque la Biblia dice que hay personas que tienen una conciencia cauterizada. ¿Qué entiende por esa palabra cauterizada? Es decir, que no puede ver. No puede ver. Tiene ojos, pero no ve. ¿Verdad? Son ciegos con vista. Aunque tienen ojos, no ven. Porque tienen, hermano, la conciencia cauterizada, los ojos, es decir, cauterizados, hermano. La Biblia menciona la existencia de personas, hermano, con la conciencia cauterizada, es decir, incapaces de distinguir entre el bien y el mal, debido a ¿qué, hermanos? A la desobediencia. Cuando una persona es desobediente, es rebelde a las cosas de Dios, hermano, la misma rebeldía los hace ver, pero lo hace que no vean, cuando están cometiendo un error, porque está su conciencia está cauterizada, está cegada y no puede ni distinguir el peligro. Es decir, que hay borrachos, en el mundo hay borrachos, cuando manejan se cauteriza su mente y ellos piensan que pueden manejar. Ellos dicen, no, sí puedo, yo puedo manejar. Si no más traigo una, dicen ellos, ¿verdad? O traigo dos, o traigo tres. Es que yo soy bueno para tomar y hasta con 4 puedo manejar. ¿Verdad? Y viene manejando así por todas curvas, por todos lados, porque en ese momento su mente está cauterizada por tanto alcohol y no distingue el peligro. ¿Cuántos comprenden eso, hermano? Ellos no pueden, un ebrio no distingue el peligro porque su mente ya se cauterizó. Piensa que no le va a pasar nada o no va a hacer daño. Piensa que sabe controlar las cosas. Y por eso dice la Biblia que hay hombres, hermano, que no pueden distinguir entre el bueno y lo malo porque su mente está cauterizada. ¿Verdad? Su conciencia está cauterizada. La Biblia habla en 1 Timoteo 4, ahí en el versículo 1 al 2. Aquí se lo puse, hermano, acerca de la predicación, acerca de la apostasía. Dice la Biblia que por el Espíritu, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizado la conciencia, engañarán a muchos. Es un peligro una persona, hermano, cuando tiene su conciencia cauterizada. Es un peligro, no nada más para él, sino para muchos. Entonces tenemos que mirar, hermano, que es importante que nosotros tengamos limpia la conciencia. ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¿Cuántos quieren que Dios limpie su mente, hermano? Limpie su conciencia. Yo sí lo quiero, hermano. Quiero que eso acuda a mi vida, esa conciencia esté bien. El papel, hermano, de la gracia acerca de la conciencia es que Dios, a través de su gracia, amén, nos ayuda, hermano, para tener una conciencia limpia, una conciencia tranquila. Dios nos perdona y nos limpia de nuestros pecados a través de la gracia, los que nos permite, hermano, tener, lo que nos permite tener a nosotros una conciencia limpia delante de Dios. Es decir, que cada vez que usted, hermano, hermana, se acerca a Dios, puede limpiar su conciencia. Puede lograr limpiar su conciencia. Por eso, hermano, este es el consejo para nosotros. Este es el consejo para la iglesia el día de hoy. Hermano, que nos mantengamos, hermano, agarrados de la gracia de Dios. Porque aquel que vive en la gracia de Dios, hermano, alcanza, hermano, a tener una mente, una conciencia limpia, y puede estar bien delante del Señor. Pero aquel que se aleja de Dios puede estar en una desgracia. Puede caer en desgracia. Es mejor acercarnos a la gracia de Cristo. Acerquémonos a la gracia de Cristo, a la gracia de Dios, hermano. ¿Para qué? Para que podamos, hermano, tener una conciencia limpia. Hermano, qué bonito se siente entrar al lugar con la conciencia limpia. Si va a entrar a su trabajo con la conciencia limpia, ¿verdad? De que no se robó nada. Quiere que le gusta agarrar las cosas en el trabajo.
Acabo el patrón tiene dinero para comprar, hay que comprar otro desarmador. Yo ahorita lo ocupo en la casa, ¿verdad? Ay, el patrón que compra un foco tiene aquí un montón, ¿verdad? Es más, tiene tantos que ni cuenta se va a dar, ¿verdad? Yo ocupo uno, de que esta que voy a la tienda, y eso usted lo trae en la conciencia. Por eso el patrón después tiene que poner una cámara ahí, ¿verdad? Porque sabe que, ¿verdad? Hay un peligro en los trabajadores. En las escuelas no se traigan los lápices, ¿verdad? A veces nos prestan los lápices, no se traigan los lápices, ¿verdad? O cosas así que usted sepa. Es que hay gente, hermano, hay gente muy honesta, que a veces eso se lo trae en la conciencia, y a veces dice, ay, mire, sin querer me lo llevé. ¿Sabe por qué lo trajo para atrás? ¿Verdad? Porque lo tenía en la conciencia. Y si me vieron, y si se dieron cuenta. Yo un día me encontré un billete de 20, hermano. Me encontré un billete de 20 en una peluquería. Había un billete de 20 ahí tirado, doblado, ahí como que alguien se metió las manos a la bolsa y lo tiró el de 20. Y de momento lo agarré yo y dije, ¿qué hago? ¿Lo doy o con este pago? Se me vino solamente, ¿lo doy o con este pago? Me cobraban $18.50 en aquel tiempo cuando me encontré el billete. Aquí en Yumatila, en la peluquería de un americano que está aquí por la Main. Es el único peluquero que está ahí. Y ahí cerquita del Círico, que sea para dónde fue. Dije, ¿qué hago? ¿Lo entrego? Porque nada más hay 2 o 3 personas aquí. Pero nomás lo hice así para probarme yo. Y empecé a preguntar, ¿a alguien se le cayó un billete de a 20? No, nadie decía que no, y usted, no, es usted, no. Y se revisaban los que estaban ahí esperando cortarse el pelo. Le dije al peluquero, pues aquí se lo dejo. Se lo dejé ahí, ¿verdad? Ahí se lo dejo por si alguien viene y reclama. Oiga, se me tiró uno de a 20, pues ahí se lo regresa. Y me estaba cortando el pelo, hermano, y yo oí que un americano le dijo al otro, yo no voy a regresar de a 20. Yo no lo voy a regresar. Oí que lo dijo uno al otro. Pero dije entre mí, no, ¿cómo me iba a llevar eso en mi conciencia de 20? Hermano, cuando me corté el pelo, hermano, y ya él iba a pagar, me dice el peluquero, ya con ese está pagado. Y si vienen por el de a 20, yo les digo que aquí está. O sea, ¿se da cuenta? Si yo me hubiera quedado con ese de a 20, y si me hubiera atrevido a pagar con ese de a 20, me lo hubiera traído en la conciencia. Cada vez que me peinara y me viera mi lindo rostro, mi linda cabellera, hermano, cada vez que me untara moco de gorila, ¿verdad? Aquí, hermano, porque de ese uso yo, para si algún día me quieren regalar, ¿verdad? Y lo iba a traer la conciencia, ¿verdad? Y la conciencia, hermano, la conciencia no te deja tranquilo, porque a cada ratito te lo está diciendo la conciencia. Mira, y eres hermano. Mira, y vas a la iglesia. Mira, y dices que eres el pastor. Y mira, dices que eres el músico, ¿verdad? Y mira, y la conciencia no te deja, hermano. Si de por sí ya tengo una esposa que es como mi conciencia, ¿verdad? Que todo el día me está diciendo esto y lo otro. Imagínense tener ahora la conciencia ahí, inquieta, ¿verdad? Sería Así que, hermanos, ¿cuánto le van a dar importancia a la conciencia? A ver, dígame, ¿cuánto le van a dar importancia a la conciencia? Amén. Cuando Dios le hable a la conciencia y la conciencia le diga, hable a usted, hágale caso. Hágale caso a la conciencia. La importancia, hermano, dentro de una